Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les mando este video en primer lugar para cerrar ya lo que es el primer trimestre. Yo les di tiempo, ¿sí? Para que se pusieran al día los que no estaban al día con los trabajos, para que se comunicaran conmigo los que todavía no lo habían hecho. Por eso este tiempito que estuvimos sin actividad, porque necesitaba que ustedes se pusieran al día y yo también necesitaba tiempo para corregir las actividades, hacer una lectura detenida de los textos y una devolución como corresponde, ¿sí? A cada uno, no hacer estas cosas a las apuradas porque no corresponden, ni ustedes se lo merecen ni es mi manera de trabajar. Entonces, por eso fue este tiempito donde no tuvieron actividades y donde la última vez que yo les mandé un video era para trabajar el concepto de leyenda, ¿sí? Vamos a cerrar entonces lo que es mito y lo que es leyenda. ¿Sí? La actividad que vamos a hacer ahora ya entra para el segundo trimestre, pero está muy conectada con esto que estuvimos viendo, ¿sí? Porque no lo vamos a cortar así de una manera tajante porque nos falta profundizar, como yo les dije antes, en lo que son las leyendas urbanas. Entonces, quiero que quede bien claro primero lo que es la diferencia entre mito y leyenda, ¿sí? Que es lo que teníamos que trabajar en el primer trimestre. Habíamos dicho que tanto el mito como la leyenda son narraciones que surgen para justificar las dudas existenciales que tienen los hombres o para explicar el origen de algún fenómeno natural, ¿sí? Estas narraciones tienen elementos sobrenaturales porque esta justificación se hace desde lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando surgen no existían los conocimientos científicos. El hombre tenía que aclarar dudas existenciales y no tenía la ciencia para responder a esas preguntas. Entonces, ¿qué hacían? Creaban una narración. Esa narración son los mitos o las leyendas. ¿Qué diferencia hay principalmente? Que el mito está relacionado con la religión de los pueblos. Por eso sus protagonistas son dioses o semidioses. Los mitos forman parte de las creencias religiosas de esa comunidad. En cambio, la leyenda no. En la leyenda no vamos a encontrar dioses. Lo que sí vamos a encontrar es una explicación sobrenatural, ¿sí? De algún fenómeno, pero no intervienen los dioses. Las leyendas tienen que ver con la identidad cultural de un pueblo, no con su religión, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Y hay otra diferencia que es muy importante, que es que el mito sucede en un espacio y en un tiempo indeterminado, ¿sí? Sabemos que es en un pasado lejano, podemos situarlo en un mapa más o menos, pero no podemos decir con exactitud, ¿sí? Dónde suceden y cuándo, sobre todo cuándo. En cambio, la leyenda sí. ¿Por qué? Porque las leyendas están basadas en hechos que sucedieron realmente. Tienen una base de realidad, a la que se le agrega luego algo sobrenatural. Pero, por ejemplo, la leyenda que nosotros vimos, la de la flor del ceibo, vieron ustedes que está basada en la conquista de América. ¿Sí? El escenario de esa leyenda es la conquista de los españoles hacia América. Entonces, si quisiéramos ubicarla en un mapa y en una línea de tiempo, si bien no podemos precisar justo, sí podemos hacerlo. Sucede en América y sucede durante la época de la conquista, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia fundamental entre mito y leyenda. Ubicación en espacio-tiempo, la leyenda está basada en un suceso real y el mito tiene que ver con la religión y la leyenda no. Eso es lo que tiene que quedar claro de lo que nosotros vimos hasta ahora. Vamos a entrar ahora en un terreno mucho más moderno, que es las leyendas urbanas, ¿sí? Al igual que los mitos y las leyendas tradicionales, las leyendas urbanas son anónimas y de origen oral, surgen en la oralidad, pero son mucho más modernas y están ambientadas, en las ciudades, por eso son urbanas. Tienen que ver con la identidad de una ciudad. También basadas en hechos que sucedieron realmente, pero a ese hecho después se le agrega algo sobrenatural y están relacionadas sobre todo con fantasmas, aparecidos, asesinos seriales. ¿Por qué? Porque tienen que ver más con los miedos contemporáneos, con los miedos nuestros de hoy. La leyenda urbana apela a eso, ¿sí? Por lo general muchas de ellas tienen un objetivo didáctico, es decir, que nosotros escuchemos la leyenda y aprendamos algo, cómo comportarnos o tener el miedo o el cuidado necesario antes de salir de noche a algún lugar, de recorrer algún espacio durante la noche o durante la madrugada. Tiene que ver con esto,
¿sí? Juegan con los miedos nuestros y dejan abierta la puerta para creer o no sobre la existencia de eso que se nos está contando, ¿sí? Por ejemplo, los fantasmas. ¿Existen? ¿No existen? La leyenda va a dejar abierta la puerta, ¿sí? Esto es parte de la mística que tienen las leyendas urbanas. Lo que nosotros primeramente vamos a hacer, yo les voy a dejar en la aplicación, en el modo, el enlace de un programa uruguayo que se llama Voces Anónimas, que lo que hace este programa es narrar en 10 o 20 minutos una leyenda urbana popular. ¿Sí? Es un programa uruguayo que tiene muchas temporadas, creo que ya van por la temporada 7, 7 o 6, no recuerdo bien, pero las primeras temporadas se centran en leyendas uruguayas. Después ya empezaron a narrar leyendas urbanas de toda América, ¿sí? Y son leyendas muy conocidas, muy populares, muchas de ellas basadas, como yo les digo, en casos reales, es decir, los personajes que dan origen a esa leyenda existieron en la vida real. De hecho, podemos ir a buscar los datos y comprobar que esa gente existió. Y después, bueno, se le agrega la mística de la leyenda. Yo les voy a dejar algunos episodios para que vean, ¿sí? Después, si a ustedes les interesa el programa y les gusta, está todo en YouTube, lo pueden buscar y pueden conocer más leyendas. Obviamente, la gran mayoría van a estar basadas en temáticas de terror, porque la leyenda urbana tiene mucho que ver con el terror, ¿sí? Se relaciona mucho con la literatura de terror. Como ya les dije antes, fantasmas, asesinos seriales, aparecidos, duendes, toda esta cosa, ¿sí? Que genera terror o incertidumbre por lo menos en el oyente o en el espectador. Entonces, les voy a dejar 3 episodios para que ustedes vean y después, a partir de esos episodios, vamos a empezar a investigar un poquito más sobre las leyendas urbanas locales, ¿sí? Y de Buenos Aires, que Buenos Aires, al ser una ciudad grande, es una ciudad con muchísimas leyendas que hacen obviamente a su identidad y que es importantísimo conocerlas porque tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Entonces, les dejo los enlaces y después ya los ven y después de analizarlos bien, vamos a seguir investigando ya ustedes con alguna leyenda que quieran elegir para poder trabajar.